Los titulares son presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Arzobispo de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Monseñor Michael Lenihan, afirma que diálogo debe prevalecer por sobre las banderas políticas en la elección de fiscal general y adjunto. Diferentes sectores califican de versión política sectaria la reciente comunicación de la Cancillería, que no reconoce la gestión de Daniel Cibrián como fiscal interino. Desde el gobierno niegan que se esté persiguiendo a los opositores a través de la divulgación de información personal que está en el SER. El asesor presidencial Enrique Flores Lanza clama a los funcionarios de la administración Castro un comportamiento ejemplar y ético dentro y fuera de las instituciones. La comitiva parlamentaria encabezada por Luis Redondo, que viajó a Rusia, continúa recibiendo críticas por el oneroso gasto que implica el viaje, mientras el Congreso niega que estén haciendo turismo. El diputado de Libre Jorge Calix pide que no se le pague el salario hasta que regresen a sesionar. Jorge Arturo Argeñal, hermano menor del diputado de Libre Mario Argeñal, es capturado por tráfico de drogas en la zona oriental del país. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Bueno, como les he dicho, Cristina se está recuperando de su salud. Ya el próximo lunes estará aquí en Telenoticias. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a esta emisión de hoy jueves 28 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro. Únete a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Honduras necesita de consensos y de diálogo, por lo tanto vamos a primar esta noticia que tiene que ver con paz, con diálogo, con consensos. El arzobispo de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, nuevamente hace un llamado a los funcionarios del gobierno a ser responsables y a que prevalezca el diálogo para trabajar en lo que él llama la retrasada elección del fiscal general y adjunto y enfrentar otros temas como el flagelo de la pobreza, la migración, entre otros. Además, invitó a orar por Nicaragua. El llamado para ser responsables y cumplir con su misión fue dirigido a los diputados que aún no eligen un fiscal general y adjunto. El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, les pidió que ante la realidad del país sean más conscientes. Los políticos saben de que deberían olvidar su bandera. En este momento todos los partidos, independientemente de su color, su bandera, deberían ponerse de acuerdo para el bien del país, para el bien común y trabajar también para el bien común del país. Los intereses personales que muchas veces hay de por medio en este momento no deberían contar. Lo que debería contar en este momento es el bien común, el bien del país. El diálogo es esencial, mencionó, y hasta ceder cuando la situación lo amerita. Yo creo que el diálogo es la clave, ¿verdad? Así que el gobierno también sepa escuchar, porque la presidenta cuando fue elegida es lo que dijo, vamos a escuchar al pueblo, pero parece que se han hecho muy sordos, ¿verdad? También a los gritos del pueblo, a la demanda del pueblo. Entonces yo creo que el diálogo es importante. Lamentó que familias enteras abandonen el país en busca del sueño americano por la pobreza y el desempleo. Además, pidió orar por Nicaragua ante lo que pasa en ese país. Hubo una crítica también del mismo presidente porque no condenó, ¿verdad?, lo que el presidente de Nicaragua está haciendo, sino diciendo que las sanciones son muy severas para Nicaragua, pero también yo creo que tenemos que aprender también a criticar el actuar también del presidente de Nicaragua. Es lamentable lo que ha hecho, la persecución de la iglesia, ¿verdad?, y cierre también de universidades, cuestión de bancos, congelando cuentas también de sacerdotes, sacando religiosos también que están haciendo un trabajo grande, social. Dijo que espera una buena voluntad de parte de todos los actores sociales y reiteró que todo se haga por el bien del país.
El arzobispo Lenihan ha recorrido las instalaciones de la Fundación Nutrehogar en Choloma, un proyecto que nació en el corazón de Monseñor Rómulo Emiliani con el apoyo de voluntarios para atender a niños con desnutrición y que hasta la fecha ha beneficiado alrededor de 15.000 menores entre niños y niñas. Estoy muy impresionado cuando veo el lugar bien pintado, bien limpio, bien higiénico. Es un gusto venir aquí y ver también cómo están cuidando a los niños. Hemos podido también ver los niños desnutridos. Hemos visto fotos de ellos cuando entran desnutridos y cuando salen ya bien saludables, ¿verdad? Los niños. Es un milagro de Dios, ¿verdad? Y en primer lugar, gracias al Señor y gracias también a los empresarios por todo su apoyo, ¿verdad? Hacia este hogar. Los niños están bajo el cuidado de personal capacitado que les brinda alimentación, vestuario y cuidado personal, además de otros servicios que garantizan su recuperación. Incluso tras el alta se les da un seguimiento de 6 meses. Ahorita hay 15 niños y reciben una atención personal, una atención muy especial, ¿verdad? Sí, en cuanto a la nutrición, también hay enfermeros aquí para ayudarles cualquier enfermedad y si la enfermedad es grave hay que llevarlo al hospital Catarino, pero por lo general aquí se les atiende también con problemas médicos. La Fundación Nutrehogar se sostiene gracias al apoyo de empresas y personas que realizan donaciones. La noticia del día fue presentada por Claro. Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Bueno, siempre en el Valle de Sula, orden de captura se emitió este día en el juzgado de letras de lo penal de San Pedro Sula contra Fabricio Jared Matute Cabrera, imputado por la agresión física contra su exnovia Hazel Michel Cortés y el joven Ariel Alejandro Girón. Ambos se conducían en motocicleta cuando su agresor les atropelló en una colonia de Chamelecón el pasado 26 de julio. Las autoridades policiales correspondientes proceder de inmediato a la captura de Fabricio Jared Matute Cabrera por los delitos de femicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada. Fabricio Matute gozaba de medidas sustitutivas de la prisión, pero luego de un recurso de apelación se revocó esta medida, además de un sobreseimiento provisional dictado el pasado 28 de julio en audiencia inicial. La Fiscalía Regional del Paraíso presentará requerimiento por tráfico de drogas contra Jorge Arturo Argeñal Medina, hermano del diputado del Partido Libre Mario Argeñal, también contra el ciudadano Luis Fernando Aguilera Álvarez, ambos capturados de manera infraganti por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en la zona Los Almendros y el Boquerón del Valle de Jamastrán, donde se produjeron las detenciones infraganti, una producto de un allanamiento y la otra una detención en vía pública. A los acusados Luis Aguilera y Jorge Argeñal se les llevará en las próximas horas a audiencia de declaración de imputado. La medida a solicitar por parte de los fiscales de Danlí en equipo con los detectives de la LCN será la de detención judicial. Según investigación de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, los detenidos forman parte de una estructura que surte drogas en el departamento del Paraíso y que en el caso de Argeñal Medina cuenta con antecedentes penales por tráfico de drogas en la modalidad de comercio. El diputado de Libertad y Refundación Mario Argeñal reconoció este jueves que su hermano menor Jorge Argeñal, que fue detenido en las últimas horas por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, tiene adicción a las drogas y no es la primera vez que lo requiere la policía. El día de hoy, como ha sido detenido en otras ocasiones en el pasado, por el tema de adicciones. Un muchacho que sufre las consecuencias de venir de un hogar desintegrado, de sufrir también en carne propia lo que significa en este país la inexistencia de justicia. Cuando hace casi 10 años le asesinaron a su hermano, eso profundizó su vida en el mundo de las adicciones y hoy lo tiene de nuevo frente a las autoridades que le pasan factura. Argeñal indicó que su hermano está actualmente con medidas cautelares por una imputación de tráfico de drogas. Recordó que en varias ocasiones lo han internado en centros de rehabilitación, pero sin éxito, y que si se ha hecho todo este escándalo en torno al caso es porque él ahora ocupa un cargo en el Congreso Nacional y buscan dañar su imagen. La pausa que le imprime el actual secretario de Seguridad Gustavo Sánchez a la captura de hondureños pedidos en extradición
despierta suspicacias en algunos sectores de la población que no entienden cómo su predecesor Ramón Savillón en año y medio ejecutó más de 10 aprehensiones y Sánchez en 4 sonados meses apenas concreta una. El ímpetu con el que se venían ejecutando las órdenes de extradición bajó de forma estrepitosa tras la destitución de Ramón Savillón como secretario de Seguridad. La ASJ se pregunta si fue el cambio de autoridades lo que redujo la efectividad. El ritmo que venían desarrollando en el año 2022 se ha desacelerado en el año 2023. Habrá que preguntar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad qué pasa en el tema del cumplimiento de las órdenes de captura extraditables, porque no se ve el mismo flujo de actividad que había el año recién pasado. ¿Será por el cambio de autoridades que han habido en la Secretaría de Seguridad? Durante su periodo que duró año y medio, Savillón ejecutó más de 10 órdenes de captura. En sus primeros 4 meses en el cargo logró las aprehensiones del expresidente Juan Orlando Hernández, el exdirector de la policía Juan Carlos El Tigre Bonilla, la jefa del cártel de los Montes Bobadilla, Erlinda Bobadilla, y del narcotraficante Toquiro Rodas. Posteriormente, la del exdiputado liberal Midencio Kelly, que para muchos fue el detonante de su sorpresivo despido consumado meses después, pues según informes de las Cortes de Nueva York, los cachiros le apostaron para secretario de Seguridad en el periodo del Poder Ciudadano. En este momento que hay más de una veintena de órdenes de captura pendientes de ejecución, el actual secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, en sus 4 meses en el cargo, apenas concretó una, la de Erasmo Ávila, un capo de bajo perfil, lo que causa suspicacias. Madrid no quiere pensar que hay un trasfondo oculto. Mal haría el gobierno si estuviese bajo ciertas circunstancias retrasando el proceso habitual de la justicia que ya había dado buen suceso en el año recién pasado. No quisiéramos tampoco pensar que hay algo oculto tras de esa desaceleración que ha habido de la ejecución de órdenes de captura. No solo llegó a la casa de libre, sino también que el agua les está alcanzando el cuello. Para este ex capitán de las Fuerzas Armadas, no cabe duda que el partido de gobierno siente el agua hasta el cuello y por ello ha buscado en reiteradas ocasiones la manera de entorpecer las extradiciones. De hecho, usted lo pudo ver en la elección de la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año, que se hablaba de quitar prácticamente el auto acordado y echar a andar, aprobar una ley de extradición, que eso vendría a darle prácticamente un tropiezo, un obstáculo para el ejercicio de este tratado de extradición. No obstante, consideramos que hay un temor en aquellas cúpulas nacionales. Pero el ministro asesor de la presidencia es claro al indicar que la Secretaría de Seguridad hace su trabajo y seguirá cumpliendo a cabalidad con el auto acordado entre Honduras y Estados Unidos. El hecho de un cambio de ministro no tiene absolutamente nada que ver en los procedimientos de extradición. Siempre son una prioridad las extradiciones como las venía llevando a cabo el ministro Savillón. Hay un tratado en ese sentido y hay una regulación por parte de la Corte Suprema y eso se está cumpliendo igual que siempre. Los entrevistados esperan que el enfriamiento en la ejecución de órdenes de extradición no sea permanente y que el ministro Sánchez continúe el legado de Savillón. Así que pendientes y luego se lo vamos a repartir. La Policía Militar investiga cómo y dónde el privado de libertad Wilmer Manuel Munguía Montes obtuvo 20 bolsitas de marihuana y 8.250 lempiras en billetes de distinta denominación que ocultaba en sus ropas sin ser detectado en su traslado de la cárcel del Progreso Lloro al penal de Siria El Porvenir FM. Queda entender esto, que siempre las estructuras criminales, el crimen organizado y de igual manera privados de libertad siempre están buscando cómo tratar de ingeniárselas y ya sea tratar de introducir drogas, armas, hablamos de dinero y otros objetos ilícitos a lo interior de los centros penales. Fue durante la inspección previa al ingreso al centro penal de Siria que las autoridades detectaron que Munguía Montes portaba mercancías no autorizadas, situación objeto de investigación que tocará al personal de turno en el Progreso Lloro. Un juez de letras penal de la sección judicial de Juticalpa Olancho dictó detención judicial para el policía militar Paulo Ariel Ruiz Ponce, a quien se sigue proceso por un delito de violación agravada en perjuicio de testigo protegido.
Todo miembro activo, ya sea oficial, suboficial, tropa, auxiliar y que esté realizando acciones que van en contra de la imagen o el decoro de la institución, inmediatamente va a ser separado y puesto a las órdenes de los tribunales superiores, como lo que sucedió, ¿verdad?, recientemente con el miembro activo de la Policía Militar que tenía una orden de captura vigente. Ruiz Ponce, de 25 años, asignado al 4º Batallón de la Policía Militar de Orden Público, fue detenido el pasado miércoles en un retén policial ubicado en el sector de Prondeca, salida al departamento de Olancho. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, este hombre que está en pantalla, Enrique Flores Lanza, asesor del gobierno, llama a los funcionarios públicos a mantener una conducta íntegra, porque de lo contrario están dañando con el comportamiento de algunos que han sido destituidos o han renunciado la imagen del gobierno que preside Xiomara Castro Sarmiento. Atentos a esta información en los próximos minutos aquí en el Noticiero Lida. Antes, como un apasionado por la educación, así se describe el padre Víctor Manuel Cortés, director de la Escuela Mercedes Calderón en Santa Cruz de Yojoa, una escuela ejemplo, pese a no contar con las condiciones físicas adecuadas, pero donde la pasión y la motivación del padre Víctor y el resto de personal hacen la gran diferencia. El personaje 5 estrellas es presentado por Banco Popular, donde ahorrar es seguro, aunque sea un lempira. Piensa siempre en el futuro y en progresar. Aquí en la Escuela Mercedes Calderón en Santa Cruz de Yojoa, de manera muy cortés y haciendo honor a su apellido, nos recibió el padre Víctor Manuel Cortés. Su trabajo es digno de admirar. Es el fundador hace 12 años de una escuela que no cuenta con una gran infraestructura, pero sí con una experiencia educativa donde sus alumnos gratuitamente son instruidos en diferentes áreas. Aún en medio de mascotas, aprenden inglés y cantan el himno en lengua garífuna y misquito. Fuimos al polígono Don Bosco en el año 2010 y 2011 y vimos que esa experiencia educativa del polígono Don Bosco, donde se compagina diferentes campos, la parte técnico-manual, intelectual, la parte espiritual y la parte emocional y empresarial, y dijimos, vamos a hacer una obra como esta en Honduras. Nacido en Tegucigalpa, es maestro de profesión, graduado en 1973 y sacerdote por vocación, ordenado en 1985. El padre Víctor es un apasionado de la educación y lo heredó de sus padres. Y mis padres siempre fueron una fuente de inspiración, los dos eran maestros. Mi madre era maestra de la Escuela de República El Salvador y fue declarada la profesora Mercedes Calderón, maestra de la capital de Honduras en 1967. Y mi padre fue director de la Escuela Normal de Varones Pedro Nufi, donde yo estudié magisterio, y el miembro de la Academia de la Lengua Española de Honduras. Su día a día lo vive aquí, enseñando. Forma parte de un grupo de 5 maestros que con pasión se entregan para que los estudiantes de primero a 11º grado de la Escuela Mercedes Calderón sean un referente. Aquí no hay feriados, porque la enseñanza es prioridad. Lo hacen aún en medio de medidas de bioseguridad. Él sueña en dejar como legado un modelo educativo que impulse el desarrollo de Honduras. Demostrar que se puede alcanzar el desarrollo mediante la educación, que haya quienes descubran que teniendo un recurso humano motivado, inspirado y también apasionado, podemos tener mejores resultados en educación. El trabajo del padre Víctor en esta escuela, que no cuenta con un terreno propio, ha sido reconocido a nivel nacional como internacional. Y la misión prosigue en medio de promesas de un terreno que nadie cumple pese a la gran labor que aquí se desarrolla. El personaje 5 estrellas fue presentado por Banco Popular, donde ahorrar es seguro, aunque sea un lempira. Piensa siempre en el futuro y en progresar. A partir de hoy, los habitantes de la ciudad de Danlí podrán disfrutar de las deliciosas comidas rápidas que ofrece Burger King, Popeyes y Little Caesar, luego que Grupo Intura abriera estos 3 nuevos restaurantes en la zona oriental del país. Estoy muy contento de estar aquí en Danlí, en este nuevo punto en el país, con nuestros 3 restaurantes Burger King, Popeyes y Little Caesar, para poder ofrecer a nuestros clientes el sabor de cada una de estas marcas mucho más cerca.
Los 3 nuevos restaurantes están ubicados en la colonia Zarzal, en la calle Panamericana, con fácil acceso y amplios horarios de atención, de 10 de la mañana a 10 de la noche. En la apertura los primeros clientes ya disfrutaron de las deliciosas comidas. Muy rico, el Popeye, me encanta el pollo, preferido. Alegre porque lo trajeron para acá. Pues fíjese que para nosotros como dannidenses nos sentimos felices y contentos porque qué bueno que ya no tenemos que viajar a la capital, ¿verdad? Comernos algo tan sabroso. En los últimos 10 días, Grupo Intora ha inaugurado un total de 7 restaurantes en 2 ciudades, Tocoa y Danlí, reafirmando así su liderazgo en el sector de restaurantes en Honduras, contribuyendo con ello al desarrollo económico y la generación de nuevos empleos en el país. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC. Lo más importante es construir sueños juntos, creer en tus metas. BAC, el valor de lo que importa. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350,000 pymes en Centroamérica. El asesor presidencial Enrique Flores Lanza expresó este jueves que todos los funcionarios deben mantener una conducta íntegra dentro y fuera de sus instituciones, pues toda actuación fuera de lugar en la que incurran puede repercutir negativamente en la imagen del gobierno de Xiomara. Definitivamente un funcionario debe no solo de ser bueno, sino que también de parecerlo. Entonces, si usted va a ejercer una función pública, tiene que estar sometido al escrutinio de la sociedad y cualquier acto que usted cometa, incluso en su vida personal, entonces va a afectar su imagen y la del gobierno que está representando. Desde el gobierno confirmaron que la renuncia presentada por el ahora exsubsecretario de Prensa, Carlos Estrada, fue aceptada por la presidenta Castro. El dirigente de Libre, Gilberto Ríos, salió al paso luego que la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, denunciara la divulgación de sus datos tributarios que solo los maneja el Servicio de Administración de Rentas. De acuerdo a Ríos, el gobierno de la refundación no persigue a sus opositores. Este no es un gobierno que persiga a la oposición, sí la denuncia como conjunto y sobre todo sus intereses, pero no vamos a personalizar, ¿verdad? Porque ya para eso están los entes de justicia contra los que ellos están enfilando todas sus baterías políticas para que no se pueda elegir un fiscal. Ríos expresó que el SAR se interesa más en las decenas de archivos donde poseen información detallada de los grupos económicos que sí le han hecho daño al país y no en Maribel Espinosa. La denuncia de la diputada Maribel Espinosa sobre la difusión no autorizada de sus datos personales confidenciales relacionada con el tributo al fisco es estimada por diversos sectores como el inicio de una persecución del gobierno en contra de sectores críticos a su gestión que puede ir escalando. Pero en el gobierno dicen que su visión democrática no llega a tanto y descartan que estén generando apología al odio. La denuncia de Maribel Espinosa enciende las alarmas en la oposición política y este dirigente del Partido Nacional advierte que es apenas el comienzo de una estrategia del partido en el poder para perseguir a todo el que no comulgue con ellos o cuestione su gestión. Esta es una forma de persecución política que ya se empieza a utilizar por parte de este gobierno, en este caso particular contra Maribel Espinosa, pero esto solamente inicia. Maribel Espinosa de repente es la primera que hace público que han hecho pública, valga su redundancia, su información del SAR. Esto nos debe de llamar la atención poderosamente a todos porque significa que el gobierno puede filtrar el día de mañana información confidencial de cualquiera de los miembros de la oposición política. En su denuncia, Espinosa explica que se utilizó en las redes sociales información personal confidencial que solo su persona y el Servicio de Administración de Rentas conoce. Consultado por TN5, el ministro director de esa institución, Marlon Ochoa, negó la versión de la diputada Espinosa, obviando referirse en público al tema. En el gobierno acuerpan a Ochoa al indicar que ese tipo de estrategias no son políticas de la actual administración.
Bueno, rechazamos totalmente eso, no hay ninguna campaña de ninguna naturaleza. Días antes, miembros de la oposición también anunciaron que habían actos de persecución. No es una política de este gobierno democrático de la presidenta Castro, todo lo contrario. Vamos a seguir garantizando el cumplimiento de las leyes. Esta ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública asegura que es delicada la denuncia de la parlamentaria, porque el Código Tributario manda que el SAR debe resguardar esa información y de no hacerlo acarrea responsabilidad penal. Esa información no es pública, ¿verdad? Y es su deber, ¿verdad?, mantenerla reserva. Cualquier empleado que trabaje y que tenga acceso está obligado a mantener esa reserva, ¿verdad? Su publicación implicará responsabilidad para los funcionarios que han permitido la publicidad de esta información porque ponen en riesgo la seguridad de la abogada Espinosa. Hay quienes creen que la cordialidad política de otros tiempos se perdió y con Libre el que pega tiene que estar listo para aguantar y defenderse, según el ex asesor presidencial Marvin Ponce. Yo no descartaría realmente que ese era un anuncio de cómo se va a tratar la oposición, pero cuando uno pega duro tiene que esperar también golpes duros del rival, porque aquí es una guerra política en la que estamos. La diputada Maribel Espinosa, al hacer pública la denuncia, también advierte que responsabiliza al gobierno por su seguridad personal o de su familia. La congresista del Partido Salvador de Honduras y expresidenta del Colegio Médico Suyapa Figueroa cuestionó a los diputados del Congreso que viajan a China y Rusia con dinero del Estado. Lamentó que mientras se utilizan recursos públicos para estos viajes, el Hospital Escuela carece de medicamentos y algunos otros hospitales también de insumos. Yo creo que eso es parte de la honestidad. Si no se necesitaba una comisión tan grande, entonces esos recursos es un desperdicio de dinero, es un malgasto del dinero y se debe deducir responsabilidades por malgastar el dinero que tanto necesita el pueblo hondureño para cosas puntuales, urgentes y que son vitales para la vida de los hondureños. Según Figueroa, los quirófanos no han sido restaurados en el Hospital Escuela. El abastecimiento no supera los bajos porcentajes de medicamentos y responsabiliza a las autoridades centrales por el desinterés para intervenir con emergencia el centro asistencial. Por eso cuestiona que se gaste el dinero en viajes de diputados y no se invierta en hospitales. El viaje a Rusia no fue improvisado ni con el objetivo de vacacionar, defendió el diputado de Libre Bartolo Fuentes, quien indicó que se sabrá qué tan fructífera fue la visita al retorno de la misión de congresista. No obstante, cree que es una buena oportunidad para afianzar relaciones con la nación europea. No puede verse como vacaciones. Yo creo que esto es el inicio de una relación que debe ser permanente, porque cualquier país que se digne de ser soberano tiene que tener relaciones con todos los países del mundo, de gobierno a gobierno, y en este caso, de parlamento a parlamento. Fuentes desconoce quiénes son sus compañeros de Cámara que atendieron la invitación de Luis Redondo. El diputado Jorge Calix posteó la tarde de este jueves en su cuenta personal de X la petición que en las últimas horas le trasladó al pagador especial del Congreso Nacional para que se le suspenda el pago de su salario mientras dure la parálisis legislativa. En el segundo párrafo de esta misiva, Calix textualmente escribe: considero que es un insulto a la realidad nacional que los diputados del Congreso recibamos un salario sin llevar a cabo ninguna labor. En consecuencia, le pido que suspenda mi sueldo y lo reanude una vez que volvamos a sesionar. Repito, ¿quién es el de esto? Es el diputado de Libre Jorge Calix. Como pocos acostumbran a una decisión de esta naturaleza, destacamos la decisión de Jorge Calix. Mientras no se reanuden las sesiones y mientras él no justifique su salario con trabajo, ya que ese trabajo no lo está haciendo, pide que no se le pague. Vamos a ver cuántos imitan a Jorge Calix. Fueron algunos casos que en el La diputada de Libre y presidenta de la comisión que investiga a los extitulares del Ministerio Público, Silvia Ayala, aseguró que solicitarán al Poder Judicial información sobre las personas que ya fueron extraditadas para conocer cuál fue la actuación
de Óscar Fernando Chinchilla. Este listado es porque expresamente el mandato que por escrito se nos entregó a cada uno de los integrantes de esta comisión es para conocer cuál fue la actuación del Ministerio Público en cada uno de los casos de las personas que han sido entregadas en extradición. Ayala dijo que la comisión aún no se ha reunido con la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, pero se le enviará la solicitud de la información y posteriormente se analizará si es necesario una reunión con la funcionaria judicial. Conocidos liderazgos de la sociedad civil no acaban de entender el innecesario desafío que desde algunas esferas del gobierno se hace contra la misma institucionalidad, al desconocerse artículos de leyes secundarias y fallos judiciales. Un ejemplo de ello es la respuesta de la Cancillería a una solicitud del fiscal adjunto interino Daniel Cibrián pidiendo que gestionase el Ministerio del Exterior ante la Corte Centroamericana de Justicia la certificación y juramentación de la toma de posesión del exfiscal Óscar Chinchilla. En una comunicación oficial del 19 de septiembre del año en curso, el vicecanciller Antonio García le comunica al fiscal por ley, Daniel Arturo Cibrián, que la Secretaría de Relaciones Exteriores no le dará trámite a una solicitud del Ministerio Público fechada el 6 de septiembre porque el actual gobierno reza la misiva, no lo reconoce como fiscal general. Sí, hoy queda demostrado que no hay respeto a la institucionalidad del país. Estas personas creen que vivimos en una selva llamada Honduras, y lo cual ya no estamos ahí. Creemos que tenemos que comenzar respetando las instituciones democráticas. Creemos que desde Casa de Gobierno tenía que haber un comunicado llamando la atención al vicecanciller, pero creemos que no va a haber ese comunicado, porque desde Casa de Gobierno se han irrespetado las leyes, se han irrespetado las instituciones democráticas. Una versión oficial de la Cancillería que según muchos profesionales del derecho recoge el sentimiento sectario del gobierno y se lleva de encuentro la institucionalidad de todo un país, lejos de la opinión de gremios como la Asociación de Fiscales y también de jueces del Poder Judicial que reconocen a Daniel Cibrián como el titular por ley del Ministerio Público. No hay incertidumbre en cuanto a quién ostenta la máxima autoridad, que es el abogado Cibrián, porque la ley así lo determina. En la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, ya no se alarman con estos disparos desde el Poder Ejecutivo o desde el Congreso Nacional, pues recuerdan la elección de la Junta Directiva del Legislativo, el pacto de impunidad con el membrete de Libre, el nombramiento del Procurador de la República, la publicación en la Gaceta del convenio del CAF sin la obligada aprobación y la intención para sacar del cargo a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, y esto solo para citar los dardos más visibles y venenosos contra la institucionalidad. Mientras el Congreso Nacional, que está paralizado, por cierto, y que incluso andan en Rusia, ¿no?, en este momento, no decida sesionar, no decida llegar a acuerdos, no decida elegir un nuevo fiscal general y adjunto, por ley, la persona que va a ocupar la silla, en un primer momento era Óscar Chinchilla, pero decidió salir del país para integrarse a la Corte Centroamericana de Justicia, pero en este momento es Daniel Cibrián la persona que ostenta la titularidad del Ministerio Público. Irónicamente, quienes mueven los hilos de poder tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo fustigan al fiscal por ley Daniel Cibrián y abiertamente desconocen su interinato sin buscar y abrir las puertas del diálogo y el consenso con la oposición política para elegir a los nuevos cargos del Ministerio Público. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, Asociación de Maquiladores todavía no tienen anuncio oficial de supuesto cierre de empresa de arneses en San Pedro Sula. Atentos a esta información. El reciente inicio de operaciones de Banco Cuscatlán promete un impulso a la economía de Honduras con el apoyo a varios sectores del país. A raíz de la venta de las acciones, fueron beneficiados alrededor de 750,000 afiliados a las 43 cooperativas que vendieron las acciones a Inversiones Cuscatlán. Y quedando todavía 13 socios, de los cuales 12 son cooperativas, que también serán beneficiados alrededor de 450,000 afiliados a las cooperativas, que seguirán siendo, digamos, beneficiados de todos los productos y servicios enfocados hacia ellas. Según los representantes de Banco Cuscatlán, la institución llega a Honduras con el objetivo de generar crecimiento y desarrollo basándose en un servicio de calidad con tecnología, acorde a los nuevos tiempos y un abanico de productos para los clientes.
se hizo una inversión de alrededor de 300 millones de lempiras, focalizados en fortalecer la infraestructura física de nuestras sucursales, pero sobre todo en la renovación tecnológica. La generación de empleo será una prioridad para esta institución financiera, que se expandirá en puntos estratégicos en el territorio nacional. Por eso invitan a los clientes a acercarse a Banco Cuscatlán. Actualmente tenemos 32 sucursales en el país, estamos haciendo una proyección de 10 sucursales más. La proyección es agregar 450 más funcionarios al banco, lo cual llegaría alrededor de 900. Ayudar a construir un mejor futuro a sus clientes y al país es la visión de la nueva institución financiera en Honduras. Con más de 50 años de trayectoria en El Salvador, el Banco Cuscatlán ha recibido múltiples reconocimientos internacionales como el mejor banco de El Salvador. Comenzamos este segmento con una sección que es solicitada y muy vista. En Educación Financiera le recordamos por qué es importante tomar precauciones para gozar de una buena salud financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hacer un plan de acción y marcar objetivos. Debes ponerte metas razonables cada año y pensar en las etapas que conlleva cada una. Poco a poco irás alcanzando cada vez más de lo que te propongas. Elaborar un presupuesto mensual de ingresos y egresos será tu base para usar mes a mes el dinero del que dispones. Se elabora a inicio del año y se va ajustando cuando lo necesites. Lo que podría tener una fecha fija cercana al mes siguiente, en este documento vas a anotar los gastos imprescindibles y todo lo demás deberías eliminarlo o reducirlo. Fijar un porcentaje de ahorro mensual. Después de haber designado un monto mensual para los gastos indispensables, podrás tener una noción más clara de lo que puedes guardar. Aún así, es recomendable destinar el 10% de tus ingresos a los ahorros si te lo puedes permitir. Educación Financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Bueno, en este momento estamos recibiendo esta información a través de X. La presidenta Xiomara Castro ha designado al reconocido ciudadano y escritor Julio Escoto como miembro del directorio del Banco Central de Honduras. Voy a leer textualmente lo que dice el mensaje de la presidenta Castro y que postea en X el Banco Central de Honduras. La presidenta Xiomara Castro designó al reconocido ciudadano, escritor y analista de la realidad nacional Julio Escoto como miembro del directorio del Banco Central de Honduras. Le damos la bienvenida. Con su valioso aporte fortalecerá la proyección económica, social y cultural del Banco Central de Honduras. Y ahí vemos fotografías de don Julio Escoto con Rebeca Santos, presidenta del banco, y otros funcionarios de la institución. Si podemos seguir viendo las fotografías, por favor. Vemos a don Julio Escoto con parte del directorio del Banco Central de Honduras. Don Julio Escoto Borjas es un escritor, ensayista, cuentista y crítico literario de nacionalidad hondureña. No puedo negarles que cuando vi la noticia hace algunos segundos, me asombré y lo primero que intenté es asociar a don Julio Escoto con asuntos relacionados a las finanzas. A menos que yo no sepa, pues conocí siempre, porque es un gran personaje en Honduras, muy querido en San Pedro Sula y por todos los hondureños, pero lo conocí siempre como escritor, como ensayista, como cuentista y crítico literario. Pero bueno, hoy la presidenta anuncia que será miembro del directorio del Banco Central. La presidenta ha designado al reconocido ciudadano, escritor y analista de la realidad nacional, Julio Escoto, como miembro del directorio del Banco Central de Honduras. Le damos la bienvenida. Con su valioso aporte, fortalecerá la proyección económica, social y cultural del Banco Central de Honduras. A menos que don Julio sea para fortalecer toda la parte cultural, porque no hay duda que
es todo un señor, es todo un catracho con muchos méritos en su área como cuentista, escritor, ensayista y crítico literario, pero no le conocíamos formación en la finanza. Pero ahí lo tenemos en el directorio del Banco Central. Luego que trascendiera en algunos medios de comunicación digitales el cierre de una nueva empresa manufacturera, representantes de la Asociación Hondureña de Maquiladores informaron a Telenoticias que no tienen un anuncio oficial hasta el momento sobre el cierre de operaciones por parte de la empresa Honduras Electrical Distribution System, una fábrica dedicada a la elaboración de ensambles eléctricos para vehículos, ubicada en San Pedro Sula. El grupo corporativo es una sociedad de empresarios coreanos y de estadounidenses que opera desde hace 20 años en Honduras, por lo que de concretarse su cierre se perderían centenares de empleos y un aporte significativo a la economía hondureña, aseguraron empresarios del sector. La Asociación de Maquiladores de Honduras no descarta el anuncio de nuevos cierres de empresas en el país por diversos factores, entre ellos el clima de inversiones y la inestabilidad política, sumado a factores externos, al indicar que en los últimos 12 meses un promedio de 10 empresas han optado por sacar sus capitales con el consecuente impacto en la economía y la generación de empleo. Urgen la instalación de un diálogo y mesa anticrisis. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los datos oficiales de la Asociación de Maquiladores de Honduras reflejan que en los últimos 12 meses se han perdido 30.000 empleos y 10 empresas resultaron afectadas, tanto por cierre de operaciones como por la reducción de su producción. Ante esta situación, el sector empresarial no descarta que más compañías estén pensando en irse del país. Eso obviamente es por varios factores. Algunos son factores externos, que en eso no podemos hacer nada nosotros como país, pero hay otros factores internos muy importantes que sí están incidiendo en el cierre de operaciones y la pérdida de empleo en todo el país, pero principalmente en la industria de la maquila. Número uno son los mensajes equivocados y las campañas de odio y ataque en contra del sector privado por parte de algunos funcionarios públicos. Y número dos, las políticas públicas equivocadas. La crisis en el sector manufacturero se deriva de la desaceleración de la economía en los Estados Unidos principalmente, pero también a causas internas, dice este economista, como la confrontación entre empresarios y funcionarios, la inseguridad jurídica y hasta la escasez de mano de obra calificada. En tal sentido, le corresponde al gobierno investigar y darle soluciones a las empresas para evitar el desempleo. Las causas internas existen y desde ese punto de vista, cuando el gobierno percibe que hay alguna empresa que se está reduciendo su actividad, es su deber indagar a qué se debe y solucionar aquellas situaciones con las cuales las empresas no estén trabajando de una manera apropiada. El economista y asesor del Poder Legislativo Claudio Salgado reconoce que muchas empresas están disminuyendo o trasladando sus fábricas por la crisis económica mundial, pero también porque quieren disolver los sindicatos, y anuncia que algunas empresas chinas podrían instalarse y compensar la caída. Algunas empresas, para destruir las organizaciones sindicales que operan dentro de ellas, están despidiendo algunas filiales, pero lo están contratando en otras filiales bajo otras condiciones. Además de eso, también se anuncian de que a raíz de lo que se conoce como el nearshoring, ahora nuevas empresas chinas están queriendo entrar a Honduras. Ante el desfavorable panorama, desde la academia y sociedad civil llaman al gobierno y sector privado a buscar soluciones en conjunto para evitar más desempleo y pobreza, problemas que afectan a casi el 80% de los hondureños. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó este jueves el boletín económico del mes de septiembre, destacando que en lo que va del año Honduras registra un déficit comercial que supera los 5.300 millones de dólares. La producción crece menos, volvió a repuntar la inflación y cayó la inversión extranjera en un 19% en el primer semestre. Al primer semestre del 2023, Honduras ha captado alrededor de 400 millones de dólares, 19% menos que al primer semestre del 2022. Esto nos llama la atención particularmente porque
sin inversión no estamos generando los empleos que tanto necesita el pueblo hondureño. Son más de 2.6 millones de hondureños que tienen problemas de empleo en este momento y la única forma de solucionar sus problemas es con la inversión tanto nacional como extranjera. El informe del COEP advierte que con los indicadores registrados en los primeros 8 meses del año, la economía hondureña muestra signos de una desaceleración, por lo que recomiendan tomar medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Ante la propuesta de algunos líderes políticos de dolarizar la economía para evitar los problemas con las divisas, el economista consultor Wilfredo Díaz explicó que eso podría tener más desventajas que ventajas para la economía, ya que dejaría de existir la política monetaria que ejecuta el Banco Central de Honduras y quedará a merced de las decisiones de los Estados Unidos. No tendría política monetaria, dependería plenamente de la política monetaria de Estados Unidos, y esto en ciclos económicos que no estén sincronizados puede generar efectos negativos. Digamos, una decisión de política monetaria en Estados Unidos puede afectar severamente la actividad productiva si nosotros tenemos un esquema de dolarización. Mencionó que algunas ventajas que se podrían tener al dolarizar la economía sería evitar el riesgo cambiario o devaluación, así como mantener baja inflación al converger con la de los Estados Unidos. Sin embargo, para ello el gobierno debería tener una fuerte disciplina fiscal. Y en nuestra sección del emprendedor destacamos la labor de los mecánicos en el país, pero en especial la de Hugo Hernández, un mecánico lanchano que con su caja de herramientas ha logrado emprender su negocio exitoso en el departamento de Olancho. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Adaptando a la nueva tecnología. En un mundo en constante movimiento donde los motores son el latido de nuestras vidas, personas como Hugo Hernández son fundamentales para mantenernos en marcha. Con su caja de herramientas como fiel aliada y su pasión por la mecánica, Hugo se ha convertido en un referente en el mundo de la reparación de automóviles en nuestra ciudad, ganándose su marca Taller Automotriz Víctor Hugo. Travesando bicicletas, y de ahí vengo y me doy cuenta que me llama la atención mucho la parte de la mecánica automotriz. Con mucho esfuerzo y gracias a Dios pues hemos logrado tener nuestro ya propio taller, se llama Taller Automotriz Víctor Hugo. Su taller modesto pero eficiente es un refugio para los vehículos que llegan allí en busca de ayuda, ya sea un motor que necesita una puesta a punto o una transmisión que requiere reparación. Hugo aborda cada desafío con determinación y habilidad. Cada motor que nosotros desarmamos es una nueva experiencia, es un rompecabezas que tenemos cada vez que desarmamos un motor. Me encanta desarmarlos y lograr encontrar el problema de ellos y dejarlos funcionalmente como nuevo. Hernández nos contó que lleva 15 años en el mundo de la mecánica y siempre ha estado atento a la evolución de la tecnología automotriz. Pues estamos tratando de adaptarlos a la nueva tecnología que está saliendo, tratando de dar un mejor servicio al cliente que quede satisfecho. Así que la próxima vez que escuches un ronroneo en tu motor, cada carro en movimiento, hay un mecánico, y aquí en esta ciudad de Catacama está Hugo Hernández para poder dejar como nuevo tu vehículo. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Y nuestra historia positiva la encabeza un grupo de mujeres cafetaleras de la zona de Mercedes en Ocotepeque, apasionadas por preservar la cultura cafetera desde la siembra, el corte, la catadura y el control de calidad del aromático. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. 50 mujeres marcan la historia en el occidente del país, ya que siembran y procesan café especial. Tal es el caso de Gisela Castillo, originaria de Mercedes Ocotepeque, pero residente en Corquín Copán, que relata que desde muy pequeña
empezó a familiarizarse en las fincas de sus padres. Soy una apasionada del café. Desde mis 7 años visito las fincas, voy a recolectar café, conozco un poco de lo que es plantación, la parte del proceso de lavado, secado, pues también nos hemos crecido despulpando café en máquinas tanto manuales como ahora ya mecánicas, ya tenemos esa ventaja como productores. Y también lo proceso, pues decía, hago todo el proceso que es de control de calidad hasta lo que es la marca, que pues ahora se llama Brisas. La coordinadora de mujeres cafetaleras de Occidente manifiesta que ya tienen su propia marca, pero que muy pronto lo comercializarán en mercado nacional e internacional. Hemos priorizado esta marca de café de mujeres titulada Café de Mujeres Brisas por el eslogan de la empresa Brisas hacia la prosperidad, que lo que busca es poder crear una plataforma para que las productoras puedan comercializar mejor su café a nivel nacional e internacional. Actualmente Prodexo cuenta con 48 mujeres con un área de producción, ¿verdad?, de más o menos unos 8.000 quintales en pergamino seco. Las mujeres del occidente del país son ejemplo de perseverancia, dedicación y entrega en el tema del café. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. Les vamos a tener amplios detalles más adelante porque hace algunos minutos en un comunicado el Seguro Social ha informado a todos los derechohabientes y especialmente a los pacientes renales que ha ampliado la prestación de los servicios de hemodiálisis en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Atentos a esta información. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y la Fundación Intur promueven la formación técnica de personas migrantes retornadas y miembros de comunidades para contribuir a la mejora de sus condiciones de vida. El convenio entre la Fundación Intur, USAID y la Organización Internacional del Migrante permitirá facilitar becas educativas y pasantías laborales a migrantes que han retornado a Honduras para aumentar sus posibilidades de obtener empleos que les generen medios de vida. Así es, con nuestros institutos Intur en Tegucigalpa y en San Pedro Sula estamos ampliando las oportunidades para todos estos jóvenes. Bueno, en realidad no solo son jóvenes, hay gente de todas edades. De entrada, las becas educativas favorecerán a 80 personas de los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, quienes accederán a estudios formales de ciclo común y bachillerato acelerado, educación técnica no formal sobre operaciones en restaurantes, administración general básica, servicios de excelencia, además de fundamentos de seguridad y salud ocupacional. Nuestra Organización Internacional para las Migraciones, OIM, es sumamente relevante lograr acuerdos con la empresa privada y poder a través de esos acuerdos generar nuevas oportunidades para los niños, niñas, adolescentes. Además, los participantes más destacados de los procesos formativos se beneficiarán con la vinculación laboral en las empresas del Grupo Intur. Y hay oportunidades, así como pueden estudiar, así pueden trabajar para que sigan adelante. Hasta la fecha, la Fundación Intur ha otorgado más de 6.000 becas de educación media y graduado a 1.638 alumnos de bachillerato, un logro que ha sido posible gracias al apoyo del Grupo Intur y las organizaciones con las que la Fundación ha establecido alianzas estratégicas. Estados Unidos, a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo Internacional, anunció un compromiso de $11.6 millones para la reintegración de migrantes en Honduras. Con esta inversión se reafirma el apoyo para garantizar una migración segura, ordenada y humanitaria, con el fin de brindar asistencia y ayudar a los retornados y a las personas desplazadas internamente para que restablezcan sus vidas en Honduras a través de un acceso ampliado a servicios comunitarios que incluirán educación, empleo, medios de vida y apoyo psicosocial. Por otro lado, el Departamento de Estado estadounidense anunció subvenciones por más de $12 millones
para apoyar a las comunidades que prestan servicios a las personas migrantes. Los fondos estarán disponibles para 35 beneficiarios de subvenciones y se destinarán al albergue temporal y a otros costos elegibles asociados con los migrantes que están a la espera del resultado de sus procedimientos de inmigración. El paso de los migrantes en tránsito por Honduras ha llevado a los organismos humanitarios como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, entre otros, a evaluar la situación de la salud, encontrando que muchos de ellos están desnutridos, sufren problemas respiratorios y gastrointestinales, así como insolación por los recorridos que hacen. Asimismo, vigilan enfermedades como la malaria y tuberculosis, cuyos casos, al ser sospechosos, son remitidos inmediatamente a la Secretaría de Salud. A los migrantes en tránsito que ingresan a Honduras buscando llegar a los Estados Unidos también les aquejan serios problemas de salud que dificultan mucho más su travesía. La desnutrición, deshidratación, infecciones, diarrea e insolación se han convertido en los compañeros inseparables de muchos de los viajeros. Al llegar al país, el primer nivel de atención recae en instancias humanitarias como Médicos Sin Fronteras, donde además de brindar atención médica, remiten a la Secretaría de Salud los casos sospechosos de tuberculosis y malaria. Los pacientes que por veces presentan sospecha de tuberculosis, por ejemplo, nosotros podemos descartamos antes otras enfermedades que puedan también ser confundidas con este tipo de enfermedad. Seguramente te puedo decir que es menos de 10 mensual, pero los casos todos son remitidos a la Secretaría de Salud para que ellos puedan hacer las otras pruebas y confirmar o descartar la sospecha. De acuerdo con las autoridades, de los casi 325,000 migrantes que han ingresado de forma irregular a Honduras en lo que va del año, solo se han reportado 2 casos de tuberculosis y malaria. Aseguran que tienen activos los cercos epidemiológicos y que por lo general los extranjeros son vacunados contra la COVID y la fiebre amarilla en Panamá. En los casos donde han extraviado sus carnets de vacunación, los inmunizan al llegar a Honduras. Contamos con personal de salud en cada uno de los puntos, por ejemplo, en Danlí, tenemos en el CAMI Danlí hay una personal de salud también para poder brindar, porque sabemos que están ingresando al territorio nacional aproximadamente 1.500 a 2.000 personas diarias, entonces cual representa que estas se coordinan también con los entes cooperantes, con el clúster de salud que está presente para poder brindarles la atención y la asistencia. Aunque en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADE son conscientes de la precaria situación del sistema de salud nacional, señalan que el Estado hondureño está en la obligación de brindar asistencia humanitaria y atención médica a los migrantes, según las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Que asignar los insumos y los medicamentos, y sabemos la situación crítica que tiene el Estado, el tema de desabastecimiento de medicamentos en establecimientos públicos para la asistencia de los hondureños, no digamos para la atención a las personas migrantes, brindar insumos y medicamentos es un reto, pero el Estado debe de responder. De los 325,000 migrantes que han ingresado al país este año, al menos el 35% ha presentado problemas de salud, es decir, que de las 2.000 personas que en promedio llegan diariamente a Honduras, al menos 400 buscan atención médica, pero solo un porcentaje mínimo es trasladado a los centros de salud por urgencias médicas. Hasta el Ministerio Público en San Pedro Sula llegó a declarar en calidad de testigo el encargado de la cadena de frío, donde se dañaron más de 140,000 vacunas. Varios de sus compañeros que lo acuerparon, que lo respaldaron, informaron que cuando ocurrió el hecho, a don Roberto Flores lo habían suspendido de sus labores y que lo avala toda la documentación que presentará ante las autoridades que lo han requerido. En otra información, hace algunos minutos, la Junta Directiva del Seguro Social ha informado a los pacientes renales, derechohabientes y población en general que en atención a las necesidades urgentes de los pacientes con enfermedades renales se ha aprobado de forma unánime la ampliación de la prestación de los servicios de hemodiálisis en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula con el objetivo de incrementar la capacidad instalada y lograr solventar las múltiples demandas de los derechohabientes renales. Con esta ampliación
El Seguro Social asegura poder cubrir la emergencia que se ha suscitado por el incremento de los pacientes con necesidad de hemodiálisis, incluyendo la atención de sobrecupo y las personas que están en tránsito entre estas ciudades y que requieran de su hemodiálisis. La Junta Directiva ha instruido a la Dirección Ejecutiva para que priorice los procesos técnico-legales para hacer la renovación de los equipos, tecnología y personal de salud necesario y poder así continuar atendiendo con calidad a los y las derechohabientes. Además, ha instruido la creación de un programa de atención integral de salud renal. La suspensión de las sesiones en el Congreso Nacional también está impactando en la salud de los hondureños, en especial en los pacientes renales, en vista que sigue sin entrar al debate un programa nacional de trasplante de órganos que facilitaría la atención a este tipo de pacientes para solventar así sus problemas de insuficiencia renal. La pausa indefinida que mantiene el Congreso Nacional ante la falta de consensos para elegir fiscales afecta al pueblo hondureño necesitado de atención sanitaria, asegura la congresista Suyapa Figueroa, quien desde mayo tiene listo un proyecto de ley para mejorar la atención de los pacientes con insuficiencia renal. Tenemos desarrollada la ley del paciente renal, una ley que viene a garantizar la atención de los pacientes, no solamente los que están enfermos, sino la prevención, cómo no desarrollar una situación tan grave como la que pasan estos pacientes, que dicho sea de paso tienen una atención sumamente precaria. A diario vemos cómo solicitan atención que muchas veces les es negada en los centros hospitalarios. Paralela a esta propuesta también está en lista de espera un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Trasplante, un plan ambicioso que de aprobarse permitiría tener un banco de órganos para realizar trasplantes de donantes cadavéricos y vivos, beneficiando a centenares de pacientes renales. Nosotros vamos a hacer un proceso de socialización compleja a nivel nacional con las diferentes entidades que componen el sistema de salud, como ser la Secretaría de Salud, estamos hablando del Colegio Médico, Asociación de Médicos Internistas, de Médicos Nefrólogos, y van a hacer audiencias, así como las audiencias que se han hecho para aprobar el presupuesto o para el tema del fiscal general. También vamos a hacer este tipo de audiencia para que la población también pueda aportar con ideas y poder crear una ley que sea robusta, que sea sólida y que pueda garantizar una buena atención al. Según explica este médico cirujano con experiencia en trasplante de órganos, la pronta aprobación del programa permitiría que para el próximo año se beneficien 25 pacientes renales. Para el 2025 se harían 50 trasplantes cadavéricos y 50 con donadores vivos, además de 25 trasplantes de hígado. Para el tercer año del programa se espera beneficiar a casi 200 hondureños con trasplantes de riñón, hígado y páncreas, además de tejidos. Pacientes renales, pacientes con cirrosis, que es la principal causa de cual requiere un paciente un trasplante de hígado, también trasplante de páncreas. Usualmente un centro de alto volumen de páncreas puede ir haciendo unos 4 o 5 por año, porque no es muy frecuente, pero vamos a tener la opción para la población de poderlo realizar. De aprobarse el programa en el Congreso, los mayores beneficiados serán los pacientes con insuficiencia renal, evitando que se tenga que ir a países como Chile en busca de ayuda. Necesitamos la aprobación de la ley porque ahí es donde va a estar contemplado la ley del donante cadavérico. Con eso, si el Congreso la aprueba, como mencionó el diputado doctor Román, prácticamente en enero del próximo año ya estaríamos comenzando. En Honduras hay más de 4.700 pacientes con insuficiencia renal diagnosticados. Los nefrólogos proyectan un subregistro que duplica la cifra real de hondureños con la enfermedad, por lo que recomiendan, además de adoptar un estilo de vida saludable, controlar con ayuda médica enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Bajo el lema Todos para Uno, una salud para todos, se conmemoró este 28 de septiembre el Día Mundial contra la Rabia, y Honduras lo celebra con 0 casos de rabia en humanos. Autoridades regionales de salud iniciaron la campaña de vacunación inmunizando a perros y gatos con el apoyo de la empresa privada. El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. Es por eso que la Secretaría de Salud ha organizado una actividad para la búsqueda activa y vacunación de perros y gatos en la colonia Cerro Grande.
Esto con el propósito de aumentar los porcentajes de cobertura de vacunación antirrábica y poder garantizar la salud de la población, ya que la rabia es una enfermedad mortal que se transmite por la mordedura de animales contagiados y el contacto con su saliva. Por eso es importante que las mascotas se encuentren vacunadas y así podemos disminuir el riesgo de enfermedad y muerte en los animalitos y también en las personas. Es por eso que como Secretaría de Salud tratamos de acercar estas acciones a la población para garantizar que estén protegidos contra este tipo de enfermedades. Las vacunas son seguras y eficaces y a la vez la herramienta más efectiva para prevenir la rabia, una enfermedad zoonótica con una tasa de letalidad del 100%. Se estima que cada año mueren en el mundo alrededor de 60.000 personas. El 40% de los casos son niños menores de 15 años. César Quintanilla nos dice que se ha formado la tormenta tropical número 18 de la temporada en el Atlántico y que su nombre es Rina. Hola, ¿qué tal? Les presento imágenes de cómo están las calles en Estambul, Turquía. Así, los vehículos nadando, la infraestructura colapsando y así como vemos Estambul, pues así está también Grecia, que en semanas ha recibido una nueva dosis de agua en abundancia. Mientras en el Atlántico está Philip, que ahora está muy bien escoltado por Rina, que se acaba de formar esa tormenta. En el Atlántico están avanzando hacia el oeste-noroeste. Philip, pues el fin de semana azotará las islas de Sotavento y posteriormente a Puerto Rico. Mientras nosotros estamos monitoreando las aguas cercanas al océano o a Centroamérica porque están llegando a 31 grados y conforme se vayan enfriando las aguas del Caribe, entonces quedaremos en la mira de los huracanes. En esta jornada hemos tenido anomalías en zonas de Olancho hasta de 5 grados por encima de lo normal y quizás por eso es que se están reportando también incendios forestales en Olancho, que al menos 5 o 6 incendios forestales en las últimas horas y en el norte del departamento del Paraíso. Mientras algunos núcleos convectivos han estado transitando en las últimas horas sobre nuestro territorio y todo se debe a una línea de inestabilidad que se extiende desde la costa este de Estados Unidos, pasando sobre el Caribe, la península de Yucatán y deja esa humedad hacia territorio hondureño que también deja esa posibilidad de que esté ingresando humedad en esta jornada de viernes y que hacia horas de la tarde y en horas de la noche nos deje la posibilidad de precipitaciones en al menos un 75% del territorio, que no son fuertes lluvias, pero andarán entre 30 y 40 milímetros con temperaturas que van a 30 en la costa norte, 34 en el Valle de Sula, 30 aquí en el centro, 33 en el sur, 23 y 33 en el occidente y hasta 34 en zonas del oriente. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. A todos muchas gracias y feliz noche.